Nuestro tema es cooperación y derechos de la niñez en El Salvador. Eh, Ahora bien, este tema es muy importante, ya que como sabemos, en nuestro país ha estado enfrascado en muchas guerras y conflictos y seguimos con un haz de delincuencia elevado. Pero sin embargo, en la guerra civil se dieron múltiples asesinatos, no solo de personas mayores, sino también niños y niñas que no tenían culpa, pero como sabemos fue un conflicto sangriento y muchos fueron golpeados, asesinados, eh, agresiones sexuales y todo este tipo. Entonces, a posguerra se busca hacer velar los derechos de la niñez en El Salvador. Digo se busca porque no es plenamente, o sea, siempre existen esa parte de la población que hace que esto no sea posible debido a que la delincuencia es muy grande. Pero por ello existen unas ONGs en nuestro país encargadas de velar que esto se cumpla de la mejor manera posible y ayudar con capacitaciones o cooperación a las personas afectadas o en proyectos para ayudar a la juventud, a, para ayudar a que no se sigan dando ese tipo de ocasiones y de graves conflictos dentro del país y principalmente afectando a la niñez. Ahora, una de las primeras es Educo, El Salvador. Esa organización está acá desde el 2001. Está enfocada mucho con la niñez en el área estudiantil. ¿Por qué? Porque ellos saben de que desde la escuela, desde los alumnos que están en la escuela, ahí se fomenta lo que es el aprendizaje, no solo de escritura y de aprendizaje, por decirlo así, matemáticos o de ciencia o otra materia, sino que también una moral para que ellos vayan ejerciéndose en el buen camino de la vida. Con ello él hace planes con sus estudiantes, uno de los que posiblemente todos lo vivimos en algún momento, es la entrega de medicamentos para los parásitos que se dan en las escuelas. También buscan personas con menores recursos, pero con ganas de estudiar, y les donan lo que son útiles, ya que están apadrinados por esta ONG, y ellos buscan ayudarlos de esta manera. Sin embargo, siempre se tienen obstáculos debido a que muchos niños, no todos van a la escuela, muchos no están dentro de esta escuela, no únicamente porque no quieran ir, sino que porque están enfrascados o amenazados por pandillas en las cuales no los dejan ir a la escuela o los esperan afuera o muchas cosas que suceden hoy en día y son uno de los obstáculos los cuales ellos enfrentan. También está la ONG UNICEF. Esta es muy conocida en nuestro país, está desde la Guerra Civil de El Salvador. Esta ONG hasta el 1986 eh, tiene su primera instalación aquí en El Salvador ya formal. Sin embargo, mucho antes había tenido más apariciones en la guerra civil, como lo mencionaba, y vino implementando planes para ayudar a la niñez. UNICEF es una de las más grandes en el país y busca ayudar lo que es a evitar el maltrato a la juventud. Incluso uno de sus proyectos son deportivos, busca la manera que los jóvenes, adolescentes y niños mantengan su mente ocupada, porque ellos se enfrascan en esas tres áreas, su mente ocupada, y eso evite a que ellos elijan un mal camino. Como sabemos, muchos de los jóvenes o adolescentes ahora en día buscan esos caminos debido a que no tienen una comprensión adecuada en su hogar. Entonces también se busca dar capacitaciones a estas personas y que puedan eh, salir adelante sin necesidad de acudir a las calles. La otra se llama Plan para la Niñez. Esta quizás no muchos la conozcan, es mejor conocida como Plan Internacional. Y comenzó en el país en 1976 y está muy enfrascada en lo que es el abuso sexual a menores, que como sabemos se ha vuelto muy común en nuestro país, se dan muchos casos de este tipo y no se ha buscado una solución específica para evitarlo. Siempre se siguen dando comúnmente, incluso hay unos que no se saben, nadie los ha comentado debido a que por miedo o por otro tipo de amenazas, ellas no comentan lo que les está sucediendo en su hogar. Entonces, esta organización busca de esta forma ayudar a esas personas, a esos niños y niñas que están siendo maltratados.
pero ello también se basa en que se debe tener una buena economía. ¿Por qué es importante? Porque muchos empleos, los niños están en empleos que no deberían estar, porque están siendo explotados en esa área. Entonces ellos buscan de que haya buenos empleos para que así los niños tengan mejor oportunidad de que se gradúen y consigan un empleo digno y no les toque dejar sus estudios o tenerlos a medias debido a que no pueden sobrellevar las dos cosas o los obligan incluso en casa a trabajar. Entonces busca regular. Hola, soy Gloria Meléndez. Siguiendo con el tema cooperación internacional y la defensa de los derechos de la niñez en El Salvador, compartiré los tipos de cooperación. Surge la pregunta, ¿qué tipo de cooperación ha existido? Como insumos jurídicos sería, ¿ha existido cooperación técnica para legislar a favor de los derechos de la niñez en El Salvador? A mi criterio personal, sí ha existido y sigue existiendo cooperación técnica de parte de muchos países que apoyan los programas y proyectos vigentes en las ONGs del país que velan por los derechos de los niños y las niñas. A pesar de tantos beneficios que se tienen de ello, hay grandes grados altísimos de violación de derechos que aún no podemos bajar. Mencionamos algunos de ellos junto con los años con más índices de crueldad en el país. En 2014 y 2016 se tienen encuestas en donde la violación de los derechos humanos fue para todos en general, recalcando principalmente la violación de los derechos de los niños, niñas, inclusive mujeres. Llama la atención esto. En septiembre de 2016, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, incluida la Inspectoría de la Policía Nacional Civil, declaró que tenían conocimiento de casos posibles de homicidios extrajudiciales. Los principales problemas de derechos humanos se derivaron de la extorsión generalizada y de otros delitos en comunidades pobres de todo el país, incluyendo la corrupción generalizada, debilidad del Estado de Derecho, lo que contribuyó a los altos niveles de impunidad y abuso del gobierno, incluidos los homicidios ilegítimos de las fuerzas de seguridad. La discriminación y el retraso y la falta de incumplimiento de las resoluciones judiciales y la violencia contra las mujeres y las niñas, la discriminación de género y la explotación sexual comercial de mujeres y niños. Según una encuesta del CIRCAYUC en 2016, más de cada 5 familias confirman haber sido víctimas de delitos violentos. En estos años tampoco se contó con estadísticas sólidas y la consecuencia de esto fue que a los niños se les negó la matriculación en las escuelas. Enumerando tráfico de inmigrantes, restricciones a la libertad de expresión, discriminación de las personas con discapacidades, que serían los puntos que las instituciones vigilan más de cerca debido a la gravedad que llevan consigo. Eso es en nuestro país, obviamente. Como casos controversiales en donde El Salvador no ha hecho nada con respecto a violaciones de derechos en niñas, sobresaltamos que la violación de derechos humanos siempre se ha tenido en el país. Y llama más la atención cuando son casos de asesinatos, violaciones, privaciones de libertad en niñas y niñas. Como casos primordiales serían, número 1, en el informe de los derechos de la niñez, tenemos el caso de las hermanas Serrano Cruz, la cual hasta la misma Universidad Nacional posee un documento en PDF en la cual se critica el actuar de El Salvador y la Corte Interamericana. UNICEF en El Salvador, la cual vela por la protección de la niñez frente a la violencia, nos enumera las consecuencias del ambiente multicausal que genera violencia en El Salvador. Menciona que en muchos
es en el hogar, en la escuela y en la comunidad, donde los principales escenarios para la violación de derechos está ahí pendiente. Como número 3 tendríamos que mencionar el caso de la niña Katia Miranda, la que fue violada, luego asesinada, y nadie fue condenado por este caso, en donde sus padres y abuelos eran los principales sospechosos y todos fueron exonerados. Organizaciones no gubernamentales que han tenido mayor presencia en El Salvador ha sido UNICEF y EDUCO, que han luchado por la defensa de los derechos de la niñez. En este caso, se han enfocado en lograr llevar apoyo necesario a las comunidades más vulnerables. EDUCO ha tenido presencia en El Salvador desde el 2011. Desde entonces han priorizado el contacto directo de las comunidades, por lo que se han instalado en oficinas en los departamentos de La Libertad, La Paz, San Vicente, Usulután y Morazán, beneficiando a lo largo del tiempo a más de 653.385 niñas y adolescentes, de más de 371 centros escolares, con una inversión total no superior a los $74 millones. El labor se ha centrado en trabajar para lograr el bienestar de todos los niños y niñas, y así de esta manera poder lograr darles el apoyo necesario y hacer valer el ejercicio pleno de sus derechos. Para ello se han enfocado en asegurar el acceso a la educación, a la salud, a la protección, participación y seguridad alimentaria. A nivel local han establecido un fuerte vínculo con las municipalidades, y lo que les ha permitido establecer convenios y asimismo llevar la inversión en proyectos de infraestructura escolar y otras alianzas a favor de la niñez. Asimismo han participado activamente en redes y en alianzas con otras organizaciones de Estado y de la sociedad civil para la incidencia a favor de la niñez y adolescencia. Es de recordar que El Salvador es uno de los países en los cuales sufren muchos niños, ya que no tienen acceso a la educación o una vivienda digna o alimentación, lo cual estas organizaciones buscan llevar la ayuda necesaria a todas las comunidades que viven en extrema pobreza. Los mayores aportes que ha tenido EDUCO ha sido que ha logrado la mayor participación de tanto niñas y niños y adolescentes, en el cual han logrado ejecutar planes de desarrollo como las casas de encuentro juvenil, de escuelas abiertas a la comunidad, y fortaleciendo también las políticas públicas, en el que se centra fortalecer las políticas educativas, de salud y de seguridad alimentaria, así como la protección y promoción de los derechos de la niñez y adolescencia. Para ello trabaja en alianzas con otras organizaciones de la sociedad y con las entidades del Estado para hacer incidencia a favor de la niñez. En este caso, han creado 102 círculos de la familia para atender a más de 500 niños y niñas de 0 a 4 años de edad y sus familias. También 150 niñas y adolescentes becarias permanecen en la escuela y culminan con éxito sus estudios. Más de 300 docentes han fortalecido sus capacidades para lograr mejores aprendizajes en los estudiantes a través de procesos de formación continua a más de 303 centros escolares, con mejora en infraestructura escolar en los rubros de rehabilitación, recreación y agua y saneamiento. A más de 696 niños y niñas de primero a tercer grado de 96 centros escolares han desarrollado competencias lectoras y numéricas, así como también 7.283 paquetes con material didáctico entregados a escuelas para complementar el paquete. UNICEF también ha trabajado y ha invertido en programas como migración informada y protección de niñas y niños migrantes retornados, también en la prevención de la violencia basada en género, agua, higiene y saneamiento, nutrición y lactancia materna, también en salud infantil y adolescente. La Junta Ejecutiva de UNICEF aprobó un compromiso total de financiamiento como contribución al programa de país UNICEF, con una suma de $4.795.000 americanos,
con cargo a los recursos ordinarios y con sujeción a la disponibilidad de fondos, y de 8.000 millones de dólares americanos con cargo a otros recursos, con sujeción a la disponibilidad de contribuciones para fines concretos para el periodo comprendido entre el 2016 y 2020. También podemos decir que a las cosas buenas y cosas malas también se le presentan desafíos. En El Salvador transita la vía de desarrollo en la búsqueda de consolidar una estrategia que le permita transformarse y proveer mejores condiciones y oportunidades de vida para sus habitantes, especialmente para los niños y niñas y adolescentes. No obstante, de acuerdo con reportes de Dirección General de Estadísticas y Censos, el 33.4% de los hogares salvadoreños sigue viviendo en situación de pobreza multidimensional. Mi nombre es Jocelyn Inglés y yo les voy a explicar cómo gestionar la cooperación. Para realizarlo, nos vamos a plantear 3 preguntas. La primera es qué quiero lograr con este proyecto y a quién voy a beneficiar. La segunda es qué tipo de cooperación voy a llevar a cabo. Y la tercera es qué entidad me va a ayudar a lograr. Como ya dije, la segunda pregunta es qué tipo de cooperación voy a realizar. Y como hemos visto a lo largo de este ciclo, hemos visto que existen varios tipos de cooperación. Entre ellos está la cooperación multilateral, la cooperación bilateral, la cooperación sur-sur, la cooperación dependiendo de su naturaleza económica, que puede ser reembolsable y no reembolsable, y la cooperación no financiada, que es la cooperación técnica. Les explicaba, debemos de tomar en cuenta estos elementos para poder gestionar una cooperación. A nuestro grupo le corresponde el tema de los derechos de la niñez en El Salvador. Por ello, hemos realizado un caso hipotético en el que nosotros representamos la directiva de una comunidad en la que la problemática es que los niños no tienen acceso a la educación debido a que no cuentan con una infraestructura adecuada para el mismo. Por ello, nosotros hemos decidido presentar un plan a una entidad que nos va a respaldar para poder realizar una escuela para que los niños puedan tener el acceso a su derecho de educación. Otro de los aspectos muy importantes es que tenemos que tener claro a la entidad que va a ir dirigida esta gestión, debido a que existe una pluralidad de actores que pueden ayudarnos a realizar un proyecto. Esas entidades pueden ser locales, pueden ser nacionales y también pueden ser internacionales. Existen 2 tipos de nacionales, unas que pueden ser gubernamentales y otras que son no gubernamentales, que son las famosas ONG. Como vamos a presentar el plan o proyecto a la entidad que nos va a hacer el acompañamiento para realizar el mismo, debemos de plantearnos el ciclo de vida que contiene un proyecto, que es el que voy a explicar a continuación. Antes que nada, va a haber una programación. ¿Qué significa esa programación? Significa que nos vamos a reunir con toda la población de esa comunidad para que ellos nos externen cuál realmente consideran ellos que es la problemática. Y por eso mismo debemos de ir anotando cada una de las participaciones que tenga cada ciudadano. Después vamos a identificar el problema. ¿Qué significa? A medida que cada una persona de la comunidad vaya ejemplificando o diciendo cuál ellos consideran que es la problemática, nosotros debemos de ir viendo cuál es la que más se repite. En este caso, como ya les había dicho, es la que no cuentan con infraestructura en donde puedan los niños realizar sus actividades académicas. Seguido de ello va la formulación. ¿Qué significa esto? La formulación es que debemos de ir planteando ya dentro de esta propuesta de proyecto cuáles pueden ser las alternativas que van a sacar de la problemática a esta comunidad y en este caso a los niños que habitan en ella. Luego de ello vamos a hacer una búsqueda de financiación.
Para esto es necesario conocer realmente cuál es el costo que tiene el proyecto. En este caso nosotros buscamos la financiación de una infraestructura que es una escuela. Para ello tenemos que conocer realmente cuál es el costo de la misma, o al menos tener una idea que se acomode a esto. Estas 4 que acabo de explicar forman parte de la preparación, que es el paso 1 para plantear un proyecto. Después de ello, vamos a pasar a la ejecución. En la búsqueda de la financiación es muy importante conocer cuándo se va a ejecutar este proyecto. Así que también debemos de aclarar cuánto tiempo estipulamos que se va a empezar a hacer este proyecto. Que en nuestro caso es decirle a la alcaldía que es un ejemplo, dentro de 3 meses nosotros esperamos que este proyecto se empiece a ejecutar. Es decir, la construcción de la escuela debe ejecutarse dentro de los 6 meses próximos. Cuando ya tengamos la ejecución, vamos a ir planteándonos qué otras cosas se pueden agregar. Obviamente es necesario contar con la entidad local debido a que muchas veces los proyectos se empiezan a desarrollar pero no pueden terminarse. Entonces es necesario, por eso es muy necesario la búsqueda de financiación. Hago énfasis en eso porque muchas veces se tiene un presupuesto y por eso mismo nosotros antes de entregar ese plan debemos de conocer realmente cuál es el presupuesto acorde a lo que nosotros queremos. Por ejemplo, nosotros no podemos decir que con $1,000 podemos echar a andar el proyecto que nosotros queremos, porque obviamente es muy poco. Entonces debemos de empezar a analizar y poner un margen claramente de cuánto es el costo de la misma. Y así el actor que nos va a financiar pueda él también evaluar si su presupuesto también es acorde a podernos entregar esta ayuda. Después de la ejecución, cuando ya el proyecto esté, siempre es necesaria la tercera parte, que es la evaluación. Este tercer paso, que realmente son varios, pero son 3 primordiales puntos. Este tercer punto, que es la evaluación, siempre se tiene que hacer en un proyecto que ha tenido financiación de cooperación, debido a que normalmente las entidades que hicieron el desembolso de capital siempre piden que se entregue, al menos nosotros que somos los responsables, quienes gestionamos el proyecto, nos piden que nosotros entreguemos cómo se ha desarrollado, si realmente se hizo una respuesta a la problemática, si esa problemática desapareció y si existe todavía alguna falencia dentro de la misma para que los niños puedan desarrollarse y que su educación pueda ser plena. Así que en resumen, el ciclo de vida de los proyectos es en 3 pasos. En la primera tenemos la preparación. En ella está la programación, la identificación, la formulación y la búsqueda de financiamiento. En el segundo paso tenemos la ejecución de nuestro proyecto. Y en el tercero tenemos la evaluación, que es muy importante ya que nuestra entidad cooperante necesita saber si realmente este proyecto sirvió para que la comunidad mejorara y en ese sentido para que los niños puedan asistir a la escuela y obviamente puedan tener el derecho a la educación. Otro de los puntos muy importantes que quiero aclarar es que cuando se busca una cooperación no financiera, en este caso sería una cooperación técnica, no es necesario hacer una búsqueda obviamente de financiamiento, sino lo que se hace es una búsqueda de entidades que nos puedan apoyar en la capacitación del personal. Un ejemplo de cooperación técnica podría ser que nosotros como comunidad buscamos que los maestros de la escuela que está dentro de nuestra comunidad sean capacitados con el idioma inglés.
Lo que nosotros podemos hacer es enviar una carta, abocarnos a la entidad nacional gubernamental que es el Ministerio de Educación y enviar una carta y plantearles nuestro problema y así hacer una búsqueda de actores, que en este caso son ellos, que puedan realizar la capacitación, ya sea durante 6 meses, 3 meses, 1 año, a el personal docente de esta escuela. Si en este caso quisiéramos una cooperación técnica y no una cooperación financiera, como ya lo habíamos explicado anteriormente.